Hola a todo el mundo, soy Manuel Redondo y este es vuestro canal de apologética cristiana, Dialoguemos. Bien, como he dicho, voy a hacer una serie de vídeos en los que hablaré de estrategias a la hora de hablar del Evangelio. Esta estrategia la llamo las 3 preguntas y antes de decir lo que es, quisiera decir lo que no es. No es un truco psicológico, no son trampas, no es algo deshonesto, ni mucho menos antibíblico. Es más, es muy bíblico y hablaré de ello en un momento. Le voy a dar un poco de trasfondo. Esto lo aprendí de 2 formas, por mí mismo y a través de un experto. Por mí mismo fue cuando era evangelista en Londres. La experiencia de tener conversaciones y que mucha gente me dijera no me interesa o no soy religioso, me llevó a darme cuenta que había que elaborar una serie de preguntas o de gancho que me ayudase a tener control y a recuperar un poco conversaciones que se daban por perdidas. Esto me hizo ver la importancia de preguntas clave que me ayudasen a recuperar conversaciones que se daban por hecho que estarían perdidas, o también de tener el control de la conversación y así, en vez de sentir la presión y el miedo de fallar, me ponía en una situación en la cual me daba la tranquilidad de poder controlar la conversación un poco a mi antojo. Y como he dicho, también un experto me lo enseñó. No cara a cara, pero sí cuando hice el máster en apologética y evangelismo, tuve que leer un libro llamado Tactics, de un tipo llamado Gregory Koch, y él habla de 3 preguntas, las cuales ayudan mucho a tener el control de una conversación. Quisiera daros 4 razones para convenceros de que esta estrategia es muy buena. La primera, nos ayuda a tener el control, sobre todo cuando nos sentimos intimidados ante las objeciones o lo que nos puedan decir otras personas. Segundo, estas preguntas nos ayudan a mantener un objetivo en la conversación. Veréis, supongo que os ha pasado a todos que habéis tenido conversaciones evangelísticas en las cuales no ha ido a ninguna parte, ha ido a una especie de espiral en la cual nunca va a nada. Y estas 3 preguntas nos pueden ayudar a llevar la conversación a un objetivo, en vez de estar, porque tú dices esto, no, pero yo digo lo otro, pero tú tal, pero yo tal, pero tú tal. Y es interminable y no va a ninguna parte, no aclara nada. Nos ayuda a resolver este tipo de situaciones. La tercera razón, le da un buen carácter a la conversación. ¿Por qué? Porque las preguntas son amables, las preguntas ponen el peso en la persona, no solo en responsabilidad, sino también en amabilidad. Estamos mostrando interés. Si es solo un monólogo en el que yo hablo, no mostramos interés en lo que la persona piensa. Al preguntar cosas, al hacer preguntas, mostramos interés en lo que la otra persona piensa, cree o razona. Además, le damos eso, el peso de tener que decir lo que esa persona cree. Y muchas veces no se han planteado ciertas cosas del Evangelio hasta que han sido preguntados directamente. Y la cuarta y última razón es bíblico. Jesús lo hacía, Jesús hacía preguntas. Y ahora, ¿cuáles son estas 3 preguntas? Pues son 3 preguntas muy simples, no hace falta ser un experto, son 3 preguntas y además no le roba genuinidad a la conversación, al contrario, le da más carácter, le da más personalidad a la conversación, porque nos hace sentir más seguros y cuanto más seguros somos, sale lo mejor de nosotros. Además no es difícil, porque entiendo que cuando tenemos conversaciones no es algo que tengamos controlado. No puedo controlar la reacción que vaya a tener la otra persona. Ni siquiera puedo controlar que yo me acuerde de todos los detalles. Esto no es una obra de teatro en el que cada uno tiene un diálogo y solo tiene que repetirlo. No, estas son conversaciones en tiempo real y en la vida real. Y uno no sabe lo que va a pasar. Yo no sé lo que voy a decir en una conversación muchas veces. No tengo el control palabra por palabra, ni mucho menos de cómo la persona va a reaccionar o lo que va a decirme. Es por ello que es fácil acordarnos de 3 preguntas que nos ayudan a perder el miedo, a tener control y a llevar la conversación a un carácter bueno y a un objetivo claro. Y bien, no me enrollo más. Estas 3 preguntas son: la primera, ¿qué quieres decir con? Me refiero, cuando estamos hablando con una persona y esa persona dice algo en concreto, le preguntamos, ¿qué quieres decir con esto? Y la segunda pregunta es, una vez que nos ha dicho lo que quiere decir con eso, le preguntamos, ¿y cómo has llegado a esa conclusión? Y la tercera pregunta es, ¿te has planteado alguna vez esto? Esta tercera pregunta sería más intencional. Es decir, nosotros
dirigiríamos la conversación a ya un objetivo concreto. Pero para hacerlo más fácil, quisiera primero enseñar que realmente Jesús lo hacía y luego poneros algún pequeño ejemplo el cual sea más aclaratorio. Mirad, por ejemplo, en Marcos 10, versículos 17 y 18, me voy a concentrar, pero es el pasaje del joven rico. Aquí vemos un ejemplo de la primera pregunta. ¿Qué quieres decir con? Y cito el texto. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno, sino solo Dios. ¿Lo veis? ¿Por qué me llamas bueno? Es decir, esta pregunta corresponde a la naturaleza de ¿qué quieres decir con bueno? ¿Por qué me dices esto? Ahora quisiera daros un ejemplo de la segunda pregunta. Es decir, ¿cómo has llegado a esta conclusión? Para ello voy a poner dos ejemplos. Uno está en Mateo 21 y el otro en Mateo 22. Cuando ponen a prueba a Jesús, Jesús contrarresponde con el bautismo de Juan y dice esto. Les voy a preguntar otra cosa. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿El bautismo de Juan de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? ¿Veis? Es decir, llegad a esta conclusión. ¿Cómo habéis llegado a esta conclusión? ¿Qué conclusión tenéis con respecto al bautismo de Juan? Otra la vemos aquí cuando, por ejemplo, también Jesús es puesto a prueba. Entonces él habla de su autoridad. Y esto hace referencia al Salmo 110. Es decir, ocurre en el Evangelio de Mateo, ocurre en los Evangelios, pero Jesús cita el Salmo 110. La gente pone en duda la autoridad de Jesús y Jesús responde así. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Es decir, al Mesías. ¿Lo veis que esta pregunta pertenece a la naturaleza de cómo habéis llegado a esta conclusión? ¿Cómo habéis llegado a la conclusión de que yo no tengo autoridad, pero el Mesías es Señor, según David en el Salmo 110? Y ahora quisiera citar algún ejemplo de la tercera pregunta. ¿Alguna vez te has planteado esto? Y esto está volviendo atrás, cuando ponen a prueba a Jesús y Jesús responde con el tema del bautismo de Juan. Dice así: ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, tememos al pueblo porque todos consideran que Juan era un profeta. Es decir, ellos mismos se plantean la tercera pregunta. Y ahora volviendo al momento en el que Jesús es puesto a prueba y él responde con el Salmo 110 para certificar su autoridad, él responde con esta cita: si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Es decir, él está diciendo, ¿os habéis planteado que si decís que yo no tengo tanta autoridad, pero el Salmo 110, David llama al Mesías Señor, y eso que es descendiente de David? Es decir, les hace este planteamiento. Pero veréis, no solo eso, las preguntas son muy importantes en los evangelios. Jesús lo hacía. Acabo de citar ejemplos en los que Jesús hacía preguntas, pero sobre todo, por ejemplo, preguntas muy importantes en la transfiguración. Una de las estrategias que yo tengo para hablar del evangelio es la primera pregunta. Cuando yo hablo a alguien y voy a evangelizar, lo que les hago es la siguiente pregunta. Es, para ti, ¿quién era Jesús? ¿O quién es Jesús? Una pregunta muy simple. Esta es la pregunta que Jesús hace a sus discípulos justo antes de la transfiguración. Él les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos dicen, un profeta, esto o lo otro. Y luego Jesús les pregunta más directamente, ¿y vosotros? ¿Quién creéis que soy? Y ahora me gustaría dar simplemente algún ejemplo de conversación. Lo voy a hacer yo solo, va a quedar un poco artificial, un poco raro, pero bueno, espero que esto ayude la estrategia que quiero explicar. Os pongo un ejemplo. Estáis hablando del evangelio con una persona agnóstica, escéptica, como queráis definirlo, y os viene con el típico comentario, la típica frase: todas las religiones son iguales. Entonces aquí ponemos en práctica la primera pregunta. ¿Qué quieres decir que son iguales? ¿En qué aspectos son iguales? ¿O qué tienen de iguales? La persona pues
puede que responda, puede que no, no sé lo que dirá. En mi experiencia no suelen tener una respuesta, suelen inventársela, improvisan la respuesta. Y la siguiente pregunta, ¿veis? Viene muy natural. Os digan lo que os digan, que normalmente lo que suelen decir es todas van de ser bueno, hacer las cosas bien, hacer ceremonias y que tu religión sea la que más mole. Pues la siguiente pregunta es, ¿cómo has llegado a esta conclusión? Hay muchas personas que me han dicho, es que yo me he leído el Corán, la Biblia, esto y lo otro. Es feo decirlo, pero normalmente creo que no me dicen la verdad. Es lo que yo creo. Pero bueno, cuando te suelten lo que te suelten, y si te sueltan sobre todo eso, que es bastante común, les puedes decir, ¿alguna vez te has planteado que la Biblia dice esto? Que la salvación es por gracia, que no hay nada que puedas hacer para obtener amistad entre tú y Dios, que Jesús lo ha hecho, es decir, Dios encarnado lo ha hecho y te da la salvación por gracia. La verdad es que explora las demás religiones. Las demás religiones sí que te dicen, haz esto, esto, lo otro, si sigues estas normas, si lo haces así, 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 tal vez cuando mueras verás el cielo abierto para ti, tal vez. El Evangelio no tiene nada que ver. Y le enseñamos, ahí le podemos llevar a ver la palabra como lo define, que es por absoluta gracia, es un regalo de Dios. Y Dios se ha sacrificado y ha derramado sangre, se ha hecho humano para que nosotros podamos entrar. Es decir, cuando las personas dicen todas las religiones son iguales, fácilmente les podemos aclarar y les podemos ayudar a ver por ellos mismos que eso no es así. Por ejemplo, en conversaciones con musulmanes, es muy normal que les hagamos la pregunta de ¿quiénes creen ellos que Jesús era? ¿O qué piensan ellos de la persona de Jesús? Y normalmente dirán que era un profeta, pero no era Dios, ni era el Hijo de Dios. Y aquí es cuando les preguntaremos, bueno, ¿quién es la persona de Jesús? Ellos responderán que era un profeta, entonces les pediremos, bueno, ¿y qué quieres decir con profeta? ¿Hasta qué punto profeta? ¿En qué aspecto es profeta, pero en qué aspecto deja de ser profeta? Es decir, dándole vueltas a la persona de Jesús. Y llegará, es lo normal, cuando ellos saben que eres cristiano, lo que te negarán es que Jesús era eso, Dios y el Hijo de Dios, Dios Hijo. Entonces les preguntaremos ¿y cómo han llegado a esa conclusión? Entonces te dirán que el Corán, pero nosotros diremos que la Biblia. Entonces aquí es genial la pregunta de ¿y cómo has llegado a esa conclusión? Porque claro, nosotros llegamos a la conclusión de que Jesús es el Hijo de Dios porque los testigos que lo conocieron han escrito eso. Y el Antiguo Testamento habla de que el Mesías sería el Hijo de Dios, sería Dios mismo. Por lo tanto, cuando hacemos la pregunta ¿y cómo has llegado a esa conclusión?, nosotros podemos explicar que nosotros hemos llegado a esa conclusión a través de lo que acabo de decir, pero ellos han llegado a esa conclusión 600 años después de la muerte y resurrección de Jesús y a través de un mensajero el cual nunca vio, nunca conoció a Jesús, nunca vio sus milagros y nadie le vio comunicarse con el ángel Gabriel. Por lo tanto, es ahí cuando les podemos decir, ¿esto alguna vez te has planteado que yo he llegado a la conclusión de que Jesús es el Hijo de Dios porque así lo dicen los testigos? En cambio, tú no tienes a ningún testigo, tú tienes un mensaje que aparece 600 años después. Espero que esto ayude. Y mi ánimo es este. Cuanto más se practican estas cosas y más se pierde el miedo o más uno se envalentona a tener conversaciones, la experiencia te dice que en realidad las personas que presentan objeciones con el Evangelio no tienen tanto peso, no saben tanto. Normalmente creen en fábulas, en cosas que ni siquiera han analizado. Muchas veces cuando les preguntamos ¿quién es Jesús?, es ahí cuando se plantean por primera vez en sus vidas ¿quién es? Cuantas más conversaciones tenemos, más nos damos cuenta que el otro, el no creyente, sabe muy poco o sabe mucho menos de lo que parece. Nos han pintado que el no creyente suele ser este súper sabio científico que va a Harvard, pero no es así. Y cuanto más vemos que no es así, más seguridad tenemos, y cuanto más seguridad tenemos, más nos atrevemos a tener más conversaciones y más se proclama el Evangelio. Como siempre digo, suscribíos, comentad,
y compartir este tipo de vídeos. Espero que os vaya todo muy bien y nos vemos aquí, en Dialoguemos.